Yo estoy aquí en nombre del Instituto Internacional Català de la Pau y, per tant, esto se hace por conmemoración de los 5 años de que se terminó la violencia. Vuestras intervenciones nos interesan muchísimo. Es un tema que yo creo que desde Cataluña, el conflicto vasco, lo hemos seguido siempre con nuestras diferencias, pero absolutamente con todo el interés y el cariño que tenemos por todos los pueblos del mundo, pero especialmente por el pueblo vasco. Nos interesa muchísimo el futuro porque, aunque la violencia ha terminado, hay tantas cosas para solucionar antes y, por lo tanto, vuestras intervenciones nos interesan mucho. Yo le decía a Monseñor, y tú ya lo sabías, que yo también personalmente tengo un gran interés en todo lo que es Euskadi, pero que es un tema que a mí me ha marcado la vida porque yo asistí a la última ejecución que hubo en Cataluña, que hubo ese mismo día, hubieron otras, de un vasco aquí en Cataluña. Y lo viví muy de cerca materialmente, de cerca un consejo de guerra sumarísimo hecho en 4 horas y, por lo tanto, es un tema que ni me he olvidado nunca de ese día ni quiero olvidarme. Y, como le decía yo a Monseñor, estos temas no los queremos olvidar, todo lo que ha sido la violencia y las víctimas de un lado, de otro, todo lo que pasó, no lo queremos olvidar, no por otra cosa, sino para que no vuelva a pasar nunca más. Por lo tanto, ahora yo les daría la palabra a ellos. Tenemos el honor de tenerte aquí, Sabino. Esto yo creo que es un placer para el Instituto. Y tenemos a Sabino Ormazábal. Yo no sé si leer todo el currículum que me han dicho. Hoy yo creo que ya te conocen. Yo lo paso muy mal cuando leen el currículum, pero de todos modos sí que tenemos que decir que gente como tú han colaborado mucho todo lo que es la reconciliación en Euskadi, que tú nos lo puedes explicar, que tú has estado siempre en los temas de la paz, como aquí tantas otras personas que yo veo de hace muchísimos años que nos hemos interesado por este tema, que tú sabes también en propia carne lo que son a veces las injusticias de los tribunales, lo que supone estar en juicio, lo que supone una absolución. Yo creo que tú nos puedes informar mucho y, por lo tanto, yo te daría la palabra, que nos explicaras. Tú eres el autor del informe sobre la violación de los derechos humanos, ¿no? Y yo te daría la palabra para que intervinieras. Primero la cápsula, es verdad. Como la tengo de espaldas. Queda allí. Había unas ganas inmensas de decir, esto se ha acabado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando dice, la presión ya se ha quitado, paso página. Sí, ojo, tú pasas página, pero después el cartero va a volver. En mi pueblo todos sabemos quién es del PP, quién es de la izquierda abertzale, quién es del PNV, y entonces esa convivencia ya se ha producido. Es decir, incluso en los tiempos más duros había un cierto nivel de convivencia, ¿no? Pero es que ahora ya se ha producido. Y yo estoy convencido de que la reconciliación, la convivencia ya se ha producido en este país. Este país ha pasado página. Hay una, digamos, voluntad de superación de aquella tragedia que, sin olvidar, sí quiere, en el fondo, perdonar. Y las paces son así. Las paces no son perfectas en este tipo de procesos. Requieren generosidad. Requieren, digamos, una cierta voluntad de superación, y el País Vasco la tiene, clarísimamente. Y esto es fantástico porque sinceramente creo que estamos reconstruyendo i quasi reconciliando el país. Jo no m'haig de reconciliar amb ningú, jo no els coneixia. És a dir, jo no els tenia de veïns, jo no els tenia a la família. Ara crec que el País Basc ha de reconstruir una xarxa social, ha de fonamentar el seu futur en base a una societat que s'entengui. I, per tant, segurament això passarà per reconciliació. Ara, que crec que aquests processos volen temps. Tu ja m'ho has sentit dir, jo soc medievalista. Jo treballo als segles XIV i XV, això són 200 anys. Llavors, quan tu tens la perspectiva de 200 anys, 5 és una engruna. Bé, vull dir també que tot això es treu
del Toni Batista, no? La radiografia que tu has fet del País Basc. Jo diria que el Toni Batista, amic, ell també, però per edat soc amiga teva, no? de fa molts anys amb aquest tema, i em consta que ets de les persones que més coneix la problemàtica al País Basc. De totes maneres, ell segur que també, i ella tots. Però jo em referia al Toni Batista perquè clar, és un referent a moltes coses, però amb aquest tema doncs molt especialment. Bé, deia que us donava la paraula, tu has demostrat entendre una mica el català, diu que sí. Per tant, Sabino, tu tens la paraula. Buenas tardes. Hubiese preferido que estuviera aquí Berta Aztelomendi, no ha podido ser, ella también está editando en estos momentos un documental sobre la violencia de género, su tercer documental, pero bueno, por eso estoy aquí. Me gustaría felicitaros a los que habéis hecho el documental, Antoni, y por lo que veo que tú también, y no sé, los tres. Porque estas cosas hay que hacer. Cualquier elemento que sirva para reflexionar y dialogar y pensar y hablar, bienvenido. Y felicidades al ICIP por organizar estas jornadas y este ciclo, ¿no? Y luego también es un honor también. Yo siempre había oído quiénes eran los abogados de Chiqui y tal, y Magda Oranich siempre me aparecía por ahí, ¿no? No la conocía y para mí es un honor estar aquí, ¿no? Dicho esto, y no quiero que se entienda mal, cuando se dice así, siempre no quiero que se entienda mal qué va a decir ¿no? Pero ya que te tengo enfrente, pues prefiero, así os tengo enfrente, prefiero que lo deciden. Bueno, ¿os habéis fijado? Hay 3 personas del País Vasco, hombres, y la catalana mujer. Aquí estamos, 2 hombres del País Vasco y la catalana moderada, una. No sé si os han pasado, escribió Mariluz Esteban un artículo hace poco en Berria, en la cual analiza diferentes películas, y en esta dice: ¿cómo se puede decir qué es lo que piensa el País Vasco, Euskal Herria? O que hacía 2 cosas, ¿no? ¿Cómo ha cogido la sociedad vasca el cambio de ciclo? Y entonces ella decía, joder, entre 15 personas entrevistadas, una mujer que falta el 50%, decía, ¿no? Entonces, bueno, esto que si nos sirva un poco, pues, de cuando hagamos más cosas, no es así, no es correcta, pues se equivoca ella, entonces. Voy a contestar, porque es una alusión muy directa. Sí, tranquila. No, pero... ¿Permites que hable? Perdona. El documental se hizo no en función de criterios que durante se hizo en función no de cuotas de género que son muy justas, sino en función de las personas que en mis 25 años de corresponsal en el País Vasco habían sido mis fuentes principales. Entonces, hay un Vendakabi, hay un vicevendakabi, hay un obispo, es decir, están las personas que tenían que estar en función de la relación periodística que tuvieron conmigo. Yo no pretendía glosar la sociedad vasca, sino la visión que yo había tenido a través de personas que habían tenido una función pública. Por tanto, creo que el documental es definitivamente honesto. Després ja us donarem la paraula. Jo no crec que hagi dit que no era honest. De totes maneres, a mi em sembla bé que quan hi ha poques dones en els llocs, doncs algú ho digui, i per tant és d'agrair. Jo ja conec que tu també estàs d'acord, això per descomptat, però també està bé que algú digui que aquest sigui un tema punyent o que tu mateix hagis reconegut que era una acusació greu. Això fa uns anys no era així, per tant, vol dir que anem d'alguna manera endavant. Sabino, pues, puedes seguir. Perdona si te he ofendido, pero desde luego, si me conocieras, no estoy diciendo nada como ninguna acusación. O sea, era una constatación. Ella decía, además le llama, ya sabes cómo le llama el artículo, le llama euskaldisfonía. Y dice eso, ¿cómo se puede hablar del nombre de la sociedad vasca cuando no estamos representados del 50%?
Pero no te lo digo como crítica, digo para que nos sirva estas cosas mirar para adelante, ¿no? Bien, vale, seguimos. No es cuestión de cuotas, Bueno, ara que intervingui ell... Pero que a mí he empezado diciendo, felicitando por el documental. Vale. Se han dicho tres cosas ahí bastante fuertes. Bueno, se ha pasado página demasiado rápido, ya se han reconciliado, estamos casi reconciliando el país. Son frases como ya hechas, ¿no? Pero la otra vez, bajando del Monte Urgul en Donosti, vi una pintada que ponía qué lejos y a la vez que cerca están diciembre de enero y enero de diciembre. O sea, depende de cómo se vea, las dos son verdad, ¿no? Y de cómo estamos, ¿no? Pero las transformaciones son lentas. Miremos Sudáfrica, miremos Irlanda, miremos Estados Unidos. Se puede decir que Estados Unidos está reconciliado, la sociedad estadounidense, con todo lo que pasa. Bueno, entonces hay un vaivén, desde mi punto de vista, entre la apatía y el discurso politizado o politiquero, o como decía antes mi amigo por ahí, no sé cómo ha dicho. Vale. Entonces, hay un cansancio de sectores de no responder a las expectativas, pero, bueno, yo no creo que se pudiera decir tan tajantemente ninguna de las posiciones esas, sino que ya está reconciliado o que se ha hecho demasiado rápido o que la sociedad ya ha entrado, ¿no? Por ahí, ¿no? Con respecto a lo que decía Gaspar, el cartero va a volver, intuyo por qué lo dice, pero espero que siga viniendo el cartero. El cartero tiene que venir, yo espero que venga el cartero a mi casa, ¿no? Lo que no debe repetirse es que la muerte de Josian Cardosa, de un cartero de 22 años, que cuando va a meter una carta, era una carta bomba, le explota y muere, ¿no? En el año 89. No podemos estar todo el rato diciendo que viene el lobo y tal, ¿no? Como diciendo, pues no podemos normalizar relaciones, no podemos crear espacios comunes entre diferentes, no podemos avanzar en otros aspectos, ¿no? El lobo para mí es un animal a proteger y lo que hay que hacer es ver cómo no matar ovejas a los ganaderos, ¿no? Pero creo que yo creo que se le entiende, pero bueno, yo estoy diciendo improvisadamente lo que me ha parecido que es lo que nos pedíais, nos ha parecido este corte, ¿no? Y luego Rosa Lluch dice dos cosas interesantes desde mi punto de vista. El factor tiempo es un factor importante. Cada persona y cada víctima tiene su propio proceso y su propio ritmo, y hay gente que nunca va a poder superar incluso su victimismo, ¿no? O nunca va a romper con el odio o con el rencor, y otras sí. Y parece que es de sentido común distinguir también el plano personal y el plano social. La reconciliación y el perdón a nivel personal es muy personal, y a nivel social pues se está avanzando en bastantes campos. Mira, pues nada, muchas gracias por tus palabras, que esperamos que sean muchas más, pero yo creo que a mí también me ha sorprendido, ¿no? Aquello del cartero va a volver, y tal como tú lo has explicado, creo que todos lo hemos entendido un poco más, ¿no? Porque a mí en primer momento me pareció muy pesimista esto, pero en realidad si tú lo has entendido, pues bien. Y el lobo a proteger, que tú dices, yo como soy muy amante de los animales, me he sentido perfectamente, entendido perfectamente lo que querías decir. Luego volverás en otros temas que tengan que ver con la cuestión. A ver, ahora yo presentaría también a Monseñor Juan María Uriarte. Creo que todos lo conocemos, creo que fue una esperanza, y ha sido su esperanza, la esperanza que teníamos ha tenido fundamento. Cuando le nombraron obispo, la verdad es que estuvimos contentos. Él ya siempre se había ocupado de los temas de la paz. Yo creo que no hace falta tampoco quizá leer todo su currículum. En todo caso, luego diríamos otras cuestiones. En todo caso, muchas gracias a nivel personal también por todo lo que fue su actitud, y ahora le daríamos la palabra para lo que usted quisiera o lo que usted considera oportuno decir.
con esta voz catarrosa, que ya sabréis dispensarme, quisiera remitirme en este primer momento de 7 minutos a comentar el contenido de los fragmentos del vídeo que se nos ha proyectado, algo que ha hecho también Sabino. En primer lugar, estoy de acuerdo con Gaspar Martínez en que se ha pasado demasiado pronto página. Diría mejor que se está pasando demasiado pronto. La izquierda abertzale tiene mucho interés en este pasar página. Y es verdad que buena parte de la sociedad siente inclinación a olvidar, porque son páginas oscuras que cuesta evocar. Existe además un hartazgo tras décadas de tensión, de sufrimiento y de confrontación. Si la expresión «el cartero va a volver» tuviera en el autor de la frase el sentido de que va a volver un crudo retorno a las armas, yo no creo que quiera decir esto, no estaría de acuerdo con ella. Sí estoy de acuerdo en que, como ha sucedido en muchos lugares del globo, en el caso de que la herida se cierre demasiado pronto sin el debido drenaje, a través de la verdad, la justicia humanitaria, el diálogo, el perdón, dejará dentro unos factores patógenos que dificultarán la reconciliación plena y la mutua confianza y el respeto estable de la diferencia que seguirá manteniéndose entre nosotros. Seguirán manteniéndose posiciones contrapuestas en torno a la autodeterminación, a la cosoberanía, etc. En este caso, en el límite puede haber brotes violentos esporádicos, interpretando el cartero va a volver. En el límite pudiera haber brotes violentos esporádicos, pero creo que no contarían con ningún respaldo, ni siquiera de la izquierda abertzale. Sí. En segundo lugar, Arnaldo Otegi lidera un amplio grupo que quiere que se olvide pronto, que se entierre el recuerdo de la tragedia vivida. Le interesa afirmar que nuestro país está reconciliado. A mí me extraña que se lo crea del todo. Muchos en nuestro pueblo y en el Estado español tenemos alguna cuenta mayor o menor que saldar todavía para reconciliarnos, y no me excluyo. También el Estado y también la Iglesia. Pero ETA y la izquierda abertzale tienen una factura muy gorda. Si se quiere sanear el país y generar una convivencia pacífica y alumbrar una sociedad pacificada, estas facturas no se pueden omitir ni postergar. En mi libro sobre la reconciliación, he traído un ejemplar aquí, por lo menos para que sepáis el color. No tengo otras ambiciones comerciales. En mi libro La reconciliación voy enumerando aquellos sujetos colectivos que tenemos algo que aportar a esta reconciliación, reconociendo acciones u omisiones censurables, también las positivas que hemos hecho, que son muchas. Tras esta confesión sanante quedan aún cosas para la plena paz y la reconciliación. Y en tercer lugar, encuentro en las palabras de Jáuregui un tono noble y sincero, aunque a mi entender tiende a un optimismo mayor que aquel que nos permite la realidad. Es verdad de las generaciones adultas que en las generaciones adultas predomina un intenso, yo no diría un inmenso como él, me quedo en intenso, deseo de superar aquella tragedia. Y considero pertinente su observación, sin olvidar, porque la memoria es un componente necesario para una auténtica reconciliación. Solo añadiré que hay diferentes maneras de recordar. El perdón, otro de los componentes de la reconciliación, no consiste en olvidar, sino en recordar de otra manera, sin ánimo de revancha,
con voluntad de superar la situación, sin humillar más de la cuenta. Los italianos distinguen entre vincere y sopravincere, vencer y machacar. Vincere ma non sopravincere, dicen ellos. Tenemos en la historia todavía reciente casos terribles del resentimiento de pueblos que han sido sobrevencidos. Y el optimismo un tanto desmedido de Jáuregui lo encuentro en dos de sus incisos. El primero es este. Es verdad que en el pueblo vasco se quiere perdonar, pero hay grupos no insignificantes que no quieren o quizá no pueden todavía perdonar. Lo que ha sucedido ha sido en extremo traumático. Ha creado heridas que aún necesitan tiempo para cerrarse bien. Y el segundo inciso, un tanto desmedido, es este de estamos casi reconciliando el país. ¿Cuánto me gustaría que fuera verdad? Me iría andando de aquí a Bilbao, si esto fuera verdad, a pesar de mis dolores lumbares. Me parece que su idea de reconciliación, la de Jáuregui, por lo visto, es más modesta que la mía. Espero tener la ocasión de expresarla después. Muchas gracias a los dos. Creo que son unas reflexiones que para iniciar el debate son muy importantes. Yo ahora seguiría, vuelves a tener quizá la palabra tú, pero yo te diría un poco estas ganas de reconciliación que todos decís y que decían aquí también. ¿Crees que hay alguna parte de la población o desde el Estado, o de donde creáis que sea, que evita que haya esta reconciliación, que pone palos a las ruedas? Esto de palos a las ruedas no sé si es muy correcto en castellano, ¿sí? Aquí nosotros ya pusimos palos a las rodas, es decir, evitar que avance esta reconciliación. Yo me permitiréis, tengo de formación profesional y me refiero, por ejemplo, a temas como el acercamiento de los presos, etcétera. ¿Hay alguien que evita que haya esta reconciliación? ¿Lo notáis en el día a día, en vuestros estudios, en vuestras actitudes? Bueno, yo creo que al 100% nunca ningún conflicto, ninguna sociedad que haya tenido sufrimiento, dolores que hemos pasado aquí y allí, no está toda la gente de acuerdo en todo, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada había en el Parlamento Navarro un encuentro entre víctimas diferentes. Pues yo sí que estoy, y aprovecho un poco para decir algo a Juan Mari, que se están haciendo cosas en positivo, y claro que hay cosas negativas, pero en positivo. Por ejemplo, hubo esta reunión en el Parlamento Navarro hace una semana, que se juntaron víctimas diferentes, y casuísticas diferentes, y dijo Iñaki García Arrizabalaga, víctima de los comandos autónomos anticapitalistas que le mataron a su padre en Donosti, que era directivo de la Telefónica, responsable de Telefónica en Guipúzcoa, dijo, frente a esa visión militarista, por decir de alguna forma, o de guerra, que es entre de ganadores y vencedores y perdedores, yo pondría que, vale, no hay ganadores, pero perdedor queda clarísimamente la justificación de que el fin justifica los medios. Eso tiene que quedar vencido. Y es eso, ¿no? Pues tiene que ganar la paz, tiene que ganar la vida, tiene que ganar la no violencia y tiene que perder el fin justifica los medios o no todo vale, o la falsa paz o la paz negativa, ¿no? Claro que hay, yo no sé si quieres entrar de saco en el tema de la dispersión o que has citado, no sé bien. Allí estaba hablando antes con Roberto Manrique y
yo le comentaba que hay diferentes bolsas de gente que vive en ese vaivén entre lo que les gustaría hacer y la política que se hace y la contrapolítica, etcétera, ¿no? Y que ven que las expectativas que habían puesto pues no están saliendo adelante, ¿no? Entonces sí, hay unas bolsas ahí, pues por ejemplo podemos empezar por algunas víctimas de ETA, en las cuales pues hay tres posiciones, ¿no? de crítica a esto que estás diciendo de qué es lo que pone pegas a la reconciliación, ¿no? Pues una podría ser los temas no resueltos o los temas que no están suficientemente sí investigados pero no resueltos judicialmente, ¿no? Hay otro grupo pues, de gente que dice que se está desde las instituciones vascas haciendo un totum revolutum entre todas las víctimas y que no se puede juntar las víctimas de ETA con el resto de víctimas. Hay otros que dicen que ETA está ganando en las instituciones y entonces está haciendo con la política que está haciendo, se está poniendo en peligro la unidad de España y además la historia de lo que ha hecho ETA, ¿no? Eso sería por una bolsa de gente que está ahí que puede estar dañada con respecto a la reconciliación, ¿no? Por otro bloque sería las víctimas de ETA, del Estado y las víctimas de los grupos parapoliciales, ¿no? Recordaréis el momento de Pili Zábala con Alfonso Alonso en la televisión, esos segundos de silencio y tal, ¿no? Y Alfonso Alonso pues titubeaba y no sabía por dónde salir diciendo pues es que según la ley no eres víctima, ¿no? Entonces se queda mirando así, ¿no? Fijamente. Pues eso hay todavía pues el gobierno vasco, en el Estado español solo está en el año 99 la ley de víctimas del terrorismo, ampliada en el 2011, pero no hay ninguna ley para otro tipo de víctimas, ¿no? Entonces el gobierno vasco empezó pues hace unos años, hizo un decreto del 60 al 78 que fue impugnado por la abogacía del Estado, aunque se logró terminar en parte, y la nueva ley que era continuar con ese decreto hasta hoy, 78 hasta 99, ha sido impugnada por la abogacía, por los abogados del Estado, ¿no? Otro bloque de gente podía ser lo que es de los presos. O sea, no ha habido un cambio de la excepcionalidad que el momento antiterrorista para las instituciones españolas requería el no dejar las cárceles sin tocar, ni incluso se paró todo el tema de la reinserción con la vía Nanclares desde el gobierno del PP, ¿no? Y no ha habido ningún cambio, no se ha terminado con la dispersión que yo creo que es. De cara a los familiares, se calculaba el último informe que hicieron cerca de 1000 niñas y niños que estaban implicadas en todos esos viajes rutinariamente, ¿no? Han perdido 16 personas la vida en esos y tal. No se ha humanizado las cárceles ni para los presos de ETA y el resto, ni para el resto de presos. O sea, hoy las cárceles, salía la otra vez de cuánta gente hay que no pertenece a su comunidad autónoma cumpliendo cárcel en otras autonomías, ¿no? No sé si era cerca de 20.000 o algo así, ¿no? Bueno, pues no hay un desarme de ETA. Tampoco el Estado está ayudando a que ese desarme sea ordenado o consensuado o facilitando el que se pueda desarrollar, ¿no? Entonces ahí hay un tema sin terminar, ¿no? Esa no derogación de las leyes que he dicho, pues yo creo luego, si queréis, podemos hablar de lo de Alsasua, pero es el nuevo código penal, el 573, en el que habla de que esas condenas tipificadas como terrorismo y que ha sido criticado por la ONU, por la Amnistía Internacional y otros organismos, por tener esa interpretación de que es excesivamente amplia imprecisa, ¿no? Pues a estos que han detenido ayer les puede caer entre 10 y 15 años. Luego lo haremos, si queréis más, entramos en lo del eso, ¿no? Bueno, pues no hay una modificación de ninguna de esas leyes. Entonces, todo eso sí que crea un malestar, unas bolsas de gente pues que incluso
está a punto de crear divisiones dentro de la izquierda abertzale en un sector importante. Hay convocatorias, ya creo que va a ser esta la tercera o cuarta vez que se convocan manifestaciones paralelas con el tema de presos, etcétera, ¿no? Entonces yo no sé si eso es bueno o no, ¿no? Pues no sé qué más decirte, si te vale como respuesta. Porque a mí me vale mucho y al público creo que también, ¿no? Porque vuestra opinión en este sentido es muy interesante. Pero sí que me gustaría, perdona, sí. sí que me gustaría hablar en otro momento sobre temas positivos, ¿eh? Bueno, lo que has tratado debería ser positivo, lo que pasa que no lo es. Precisamente por eso te lo he preguntado, ¿no? Porque es de los temas que es menos positivo y que pueden pasar todas estas cosas que tú explicabas. Monseñor, quizá... Sabino es un conocedor. Perdón, el curso de los acontecimientos diarios. Yo, respondiendo escuetamente a la pregunta de la moderadora, diría de si se está impidiendo desde algún flanco la marcha y el proceso hacia la plena pacificación y reconciliación. Yo diría que, al menos desde el Estado, por lo menos el Estado dosifica el ritmo para su provecho, ¿eh? Está como dominando el tiempo y el ritmo para su provecho. Yo no digo que no quiera, incluso por su propio interés y por el bien de todos, que no quiera que exista pues un Estado reconciliado, ¿eh? Pero dosifica y se aprovecha bien del sopravincere, ¿eh? Y por parte de un grupo importante de nuestro mundo vasco, también está retardando pasos, a veces para resolver problemas internos, ¿eh? Sabino ha hecho alusión a una palabra, ha utilizado incluso la palabra división. Yo, quizá por mi condición eclesiástica, pues soy partidario de rebajar la radioactividad de las manifestaciones, diría, tensiones internas fuertes en el interior del grupo de la izquierda nacionalista que hacen que se retarden ciertos pasos y de que a veces parece que hasta se den pasos atrás, etcétera. Por consiguiente, ¿hay dificultades? Sí las hay. ¿Hay una voluntad sistemática de evitar el futuro? Yo creo que eso no me atrevo a decirlo del Estado y creo que no sucede en la izquierda abertzale. Gracias. A ver, Sabino, tú sí que querías hablar de lo bueno, del futuro. Esto sería, a lo mejor, yo creo que lo que habéis dicho también en el fondo. O sea, lo mejor visto desde Cataluña es que ya no hay violencia, ¿no? Y esto, a partir de aquí, explícanos todo esto que tú veías como bueno. Bueno, suele ser lo de la botella medio vacía y medio llena, ¿no? O sea, yo creo que de ambas cosas se puede hablar y... Mejor verla medio llena, sí. Y bueno, antes creo que ha sido también con Roberto que hemos comentado, pues bueno, en 2010 Rosa Rodero y Cristina Sarzazu de repente se presentan en un homenaje a Santi Brouard y a Josu Muguruza en Bilbao, ¿no? Que es justo ahora en noviembre. Y fueron muy contestados por otras víctimas y tal, pero eso supuso un shock en mucha gente, porque hoy pues es eso que se dice en palabra de que el dolor y el sufrimiento hay que entenderlo en las personas que no piensan como nosotros, o sea, y ahí nos encontramos, eso se hizo visible, ¿no? Luego está todo el trabajo que se está haciendo en las escuelas, víctimas que van con 3 o 4 elementos positivos, cuentan su testimonio, su historia, pero también lo hacen de forma respetuosa
y mirando al futuro y al reconocimiento de todas las víctimas. Y eso empezó con Aisha Belasa y ha seguido en el 2013 con Adi Adian. Y cada vez se están sumando más centros de enseñanza, ¿no? Entonces, aunque es difícil llegar a la gente joven que no ha conocido lo que han sido todos estos años, pues bueno, eso hay una labor en positivo, ¿no? Yo he visto aquí el cartel de lo del trabajo de Rentería. En Rentería pues se hizo por primera vez un intento de ver hasta dónde llegan hasta dónde llega la posibilidad de que formaciones políticas, todas las que estaban representadas en aquel momento en el Ayuntamiento de Rentería, pudieran ponerse de acuerdo en hacer una fotografía de lo que ha sucedido en Rentería, pero que la firmaran todos. No es un encargo del alcalde, es un encargo del conjunto de fuerzas políticas, del PP, PNV, Partido Socialista Euskadiko Ezkerra, Irabasi, que es lo que podía ser ahora Podemos, EPO y Ezker Anitza, y Euskal Herria Bildu. Y bueno, ahí hay un trabajo que ha sido desde abajo, lo que estaba diciendo yo antes, que se están haciendo cosas. Por ejemplo, pues esto hay en estos momentos en una veintena que yo sepa de ayuntamientos guipuzcoanos existen foros de convivencia entre diferentes que vienen reuniéndose algunos desde hace casi 3 años, otros menos, 2 años. En el Donosti, en el que yo estoy, funciona desde hace 2 años. Todavía no hemos salido públicamente, hay gente de diferentes sensibilidades y llevamos un ritmo y cuando decidamos si hay que salir o decidimos no salir, pero ahí se está trabajando por abajo, ¿no? Ha habido localidades como Tolosa, Rentería, Hernani, que han salido públicamente, ¿no? Y la gente, pues bueno, ve, claro, si te ve, igual sales de la reunión y entras en un bar todos juntos a tomar un vino, y dices, ¿qué pasa aquí? ¿Y este qué hace con este? ¿Y esta con eso? ¿Y con ese? Y tal. Bueno, pues es interesante, ¿no? Vas rompiendo esquemas y tal. Y se van creando espacios comunes para tratar las diferencias. Otro espacio común, hay ayuntamientos en los que han decidido hacer consejos municipales o foros, cada uno le llama de forma diferente, entre concejales diversos. Y antes de ir al pleno, y antes de batallarse y pegarse en el pleno y discutir de malas formas, pues lo han hablado previamente y lo hacen semanalmente y va el que quiere, los concejales y las concejales que quieran, y se va trabajando ese tema, ¿no? Entonces, otra cosa es luego la metodología, cómo organizas esa fotografía que has sacado en Rentería. Si queréis, luego, para no alargarme, luego podemos hablar de ello, pero el quid de la cuestión es ese totum revolutum que se dice que existe. Bueno, cómo se puede organizar todo eso. En Rentería lo hicimos y ahora se está trabajando en un ayuntamiento que el alcalde es del Partido Socialista y una alcaldesa que es del Partido Nacionalista. Entonces ya no sería solo un ayuntamiento de Bildu, sino que serían ya otros ayuntamientos y están trabajando en otros ayuntamientos para que el año que viene también se hagan ese tipo de trabajos. Bueno. Monseñor, si quiere también decirnos algo de lo que usted, el día a día... Sí. Apoyando lo que dice mi amigo, sí. Yo he dicho en las 2 entrevistas que he tenido inmediatamente antes de venir aquí que estamos mejor. Aunque haya elementos lastrantes que ralentizan un proceso que a mí me parece ya imparable. Esto no tiene marcha atrás, lo cual no significa que no lamentemos precisamente esos lastres que ponen a prueba nuestra impaciencia. Nuestra impaciencia, digo, porque cuando uno tiene... Sabino tendrá más que yo, pero uno tiene ocasión de hablar con observadores extranjeros y de alguna manera muestra esa impaciencia por la lentitud del proceso, se sonríen como diciendo, pues esto es lo que sucede y mucho más en la mayoría de los países en los cuales hay problemas análogos a este. Por consiguiente, en ese sentido, yo he dicho... en las 2 entrevistas he mostrado mi acuerdo fundamental y los datos que él ha dado son esos
y los conozco, algunos los conozco, otros de Guipúzcoa los desconocía y me alegro de saberlo. Pero yo pensaba que estos 35 minutos en los que estaríamos ahora íbamos a abordar los posibles temas o preguntas, y sobre ellos había yo reflexionado. No sé si es procedente o no el que, aunque sea un poco heterogéneo con respecto a lo que estamos hablando, pero por lo menos coincide con la concepción de este encuentro, ¿verdad? Yo creo que sí que es procedente, ¿eh? Yo creo que sí. Vale, pues me alegro. Totalmente. A ver. Sí. Exactamente qué es, qué entendemos por reconciliación. ¿Cómo me alegra esa palabra exactamente? Exactamente. Porque precisamente este vocablo de la reconciliación no tiene buena prensa. A mí no me importa mucho, con tal de que el contenido se mantenga. No es lo más importante, pero sí tiene importancia, porque no cabe duda de que la expresión convivencia pacífica, si se cumple en su contenido real y verdadero, me satisface. Pero me temo mucho que bastantes entiendan convivencia pacífica como una coexistencia no violenta sin armas. Y esa paz no me satisface para mi pueblo, ni me parece una verdadera reconciliación. En realidad, las ciencias de la paz han purificado esta palabra de la reconciliación, que tantos remilgos o tantas reticencias parece que muestra entre nosotros, ¿no? La palabra reconciliación. Es una palabra que utilizan los grandes prebostes de las ciencias de la paz, Galtung y compañía, como la palabra que mejor recoge lo que sucede en tantos y tantos países y también entre nosotros. Y las ciencias de la paz han purificado esta palabra de las adherencias que tenía. Y por eso podemos preguntarnos, ¿en qué consiste este concepto depurado y científico? Y no voy a aburrirles con el contenido siquiera conciso de las 32 páginas que dedico en mi libro a este asunto, pero sí, por lo menos, quisiera de alguna manera decir los grandes titulares. En primer lugar, una cuasidefinición. La reconciliación es definida por los expertos como el proceso por el que los grupos enfrentados deponen una relación destructiva y asumen una relación constructiva que repara el pasado, consolida el presente y prepara el futuro. ¿Y qué es una relación destructiva? Aquella que atribuye a su causa un valor absoluto. Se puede incluso matar por ella. ¿Qué es una relación destructiva? Aquella en la que el antagonista es enemigo y solo enemigo. No tiene ni familia, ni hijos, ni proyectos, ni planes, ni historia, ni condicionamientos educativos, nada. Tercero, relación destructiva es aquella en la que toda la culpa se le atribuye al antagonista. Eso es una relación destructiva. ¿Y qué es la reconciliación? La reconciliación consiste en convertir esta relación destructiva en una relación constructiva, que repara el pasado, desvelando todos los hechos violentos, y digo todos, los de un signo y los de otro, desvelar en lo posible la verdad entera, y no hacer trampas en el solitario. La relación constructiva significa también consolidar el presente con un nunca más, aquel never again, que de alguna manera se hizo famoso, ¿verdad? Esto no debe sucedernos más. Y relación constructiva es aquella que prepara el futuro precisamente tomando en el presente las medidas prácticas que consoliden ese nunca más y que lo hagan prácticamente imposible. Bueno, otras muchas cosas podría decir con respecto de la reconciliación, pero no quisiera abusar del tiempo y quitárselo a mi
querido compañero, con quien colaboré durante unos cuantos meses en un trabajillo que nos pidieron, ¿verdad, Sabino? No, ya sabemos que usted es experto en reconciliación, pero esto es un libro que tiene aquí escondido, pero que realmente antes nos lo ha enseñado, bien, muy interesante todo esto. Quizá te había quedado, Sabino, has dicho antes que querías tratar el tema último. Eso sí, perdona un momentito. Es curioso, la primera edición se vendió como rosquillas en el País Vasco, pero en el resto del Estado tuvo muy poco eco. No sintonizaban. Ese Estado, esa población que estuvo dormida también ante el tema de las víctimas, no sé si tan dormida como la población vasca, pero a lo mejor sí. Resulta que cuando despertó, pues ha despertado de tal manera que no hay más que unas víctimas y no hay más que toda la verdad y toda la razón está por una parte y toda la culpa y toda la sinrazón está por la otra. Perdón. Aquí nos enseña Manrique, ¿no? Está aquí un poco detrás de la columna, pero nos enseña que tenía el libro. Gracias, Enrique. Vale, gracias, Enrique. Si algún otro se anima, pues todavía quedan, ¿eh? Pues tú, Sabino, ¿te ha quedado antes pendiente? No me acuerdo, pero sobre la reconciliación... Quizá un poco cómo está, exacto. A veces las definiciones no nos acercan, ¿no? Hay tal desgaste de conceptos, de términos y tal, que parece que estamos hablando de lo mismo y no es tal, ¿no? Y que en estos temas que son tan delicados y tan sensibles se necesita igual buscar las palabras que nos acerquen, ¿no? Que no nos dividan, ¿no? Y entonces, en todos esos espacios comunes que está habiendo entre víctimas diferentes, como lo de Glengarry, que estuvieron 25 personas, etcétera, siempre se ha buscado eso, ¿no? ¿Qué es lo que no puede hacer daño con la que yo quiero colaborar y quiero escuchar y me gustaría que ella me escuchara a mí? ¿Qué términos empleamos, ¿no? Y con lo de reconciliación pasa eso. Para mí, yo estoy cómodo con el tema de reconciliación. Me parece que es una palabra adecuada. Para mucha gente le parece... Bueno, las entrevistas que durante estos años yo he realizado con todo tipo de víctimas lo ven dentro de un proceso. O sea, hay un proceso de duelo, hay un proceso de sanar las heridas, hay un proceso de que te reconozcan que eres víctima y luego, después del reconocimiento, viene la reconciliación. Sí. ¿Crees que tú estás con fuerzas para poder hacerlo? No, con respecto a... Es como con el perdón, ¿no? Pero yo lo asemejo a paz positiva o paz de vida, ¿no? Y lo veo con para que a veces cómo explicar la reconstrucción de los puentes que se han roto, ¿no? Imanol Zubero, uno de los fundadores de Gesto por la Paz, tiene un símil que a mí siempre me ha gustado y lo he utilizado varias veces, que es el de contrabandistas, ¿no? Esa gente en momentos difíciles que cruzaba las mugas, las fronteras, al otro lado veía lo que era de interés y se los traía al otro lado, ¿no? Y pues esa reconstrucción de los puentes a veces será hacia un lado, otras veces serán de un lado a otro. Había gente que no va a cruzarlos, pero que espera que la otra gente que los cruce esté con ella. Habrá de todo, pero esa suma de esa reconstrucción de puentes me parece un ejemplo adecuado, ¿no? Y luego, pues la convivencia está ligado a la memoria y a una memoria crítica, ¿no? Con lo que ha pasado, y el compromiso de encarar los conflictos de ahora en adelante, para mí es eso también, reconciliación sin violencia, ¿no? Cuando en tu anterior intervención has hablado bastante, que yo creo que nos puede interesar a todos, de los jóvenes, de los que no han vivido las épocas de violencia. ¿Estos tienen una actitud diferente de los que han vivido las épocas de violencia? ¿Ves más esperanza en los jóvenes o ellos pasan más? Porque claro, una cosa es haberla vivido, haberla tenido cerca, es lo que nos pasa a nosotros con Euskadi, claro. Decimos, no, ya está, claro, una cosa es vivir allí y saberlo. Nosotros cuando vamos no tenemos problema, ¿no? Pero entonces, ¿habéis visto alguna diferencia entre los que han vivido esto y los que no? ¿Alguna diferencia? Claro, los que lo han vivido en su familia, esto es un tema, ¿no? Pero en realidad la juventud, los que eran muy pequeños cuando pasaba esto.
Mucha gente de esas edades más cortas alucinan cuando una víctima del terrorismo, de la violencia, les cuenta lo que les ha pasado, simplemente el testimonio, ¿no? Que eso haya podido pasar. Pero es que hay gente que, no solo en este tema, o sea, hay gente que no conoce a Miguel Ángel Blanco. No sé, preguntar por aquí también a cuánta gente joven conoce a Miguel Ángel Blanco. O figuraos, ¿no? O sea, a mí me parece terrible, ¿no? Pero es que esa es la realidad, y con otros temas también, ¿eh? O sea, con temas de la cultura, con temas de lo que batallitas del abuelo o de la abuela, pocas, están a otra realidad. ¿Cómo se puede hacer? Además, es que ahí está el trabajo a hacer, ¿eh? O sea, es en las generaciones futuras, que son las que van a coger las riendas de las responsabilidades políticas y culturales y de todo tipo, son con las que hay que trabajar, ¿no? Entonces, bueno, está, pues, tanto a nivel municipal como en las escuelas se está intentando entrar en esa franja de edad, ¿eh? Pero sí, o sea, yo tengo por ahí algunos testimonios, fliparíamos todos, fliparíamos. Yo creo que tú tienes mucha razón, que no solo en este tema, es en todos, porque a veces a la juventud les explicas cómo estaban las leyes, quizá en relación a la mujer, que tratabas tú antes, hace unos años, y no se lo pueden creer, ¿no? Y en el tema relacionado con lo que estamos tratando hoy, cuando yo les explico pues que hubo una condena a muerte, que la última que viví, cómo fue, que de madrugada venían los militares, que dieron 4 horas para la defensa, la gente no se lo puede creer, y no se lo creen ni lo entienden gente de una mentalidad ni de otra, ¿no? Entonces, ¿tú crees que esto puede tener que ver también con que quizá el tema de la memoria histórica en este Estado no se ha tratado suficientemente bien? Que no se incide en el tema de la memoria histórica, que hay épocas históricas que se quieren borrar y entonces la juventud pues no puede entender determinadas cosas. ¿Cómo ves tú esto? Hay temas que han sido tabús, ¿no? Y se ha empezado muy tarde con todo. Se empezó tarde con el tema de la memoria histórica y se ha empezado tarde con las víctimas de los últimos años, ¿no? Hasta el año 99 no hay una primera ley de víctimas del terrorismo, ¿no? Aunque luego se ha renovado en el 2011, se han incluido más elementos, etcétera y tal, ¿no? Tampoco, entonces, en ese sentido, las críticas que ha habido a los nacionalismos que no han hecho nada y tal, hay que ver, en el Estado han pasado varios gobiernos democráticos antes que el año 99, creo yo, y estamos como estamos, ¿no? El tema de memoria histórica precisamente han sido los nietos de las personas muertas, nietos y nietas de las que han empezado a moverse, ¿no? Tendrá que pasar tanto tiempo para que esto con las víctimas más recientes pase, pues no sé. Pero yo creo que no ha habido no se ha facilitado desde los gobiernos sucesivos a que esto sea sensible para las generaciones nuevas. Ni se han puesto medidas en el campo escolar, ni en el cultural, ni en ninguno de los campos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Si no hay voluntad desde los poderes para que eso sea así, fíjate, Roberto, igual tú mejor que yo podrás decirme, ¿no? Los líos que hubo para poder, incluso se reconocías a algunas familiares de Hipercor, ¿no? O sea, es que todo es ir tapando agujeros y haciendo petachos, ¿no? En lugar de cuando vez que viene alguien de Europa, algún relator o relatora que viene diciendo, ¿cómo vais construyendo y legislando a pedazos? Empezar con las víctimas del terrorismo, luego se amplía eso, las víctimas del terrorismo, luego vienen las otras víctimas, no sé qué, bueno. ¿Cómo no se hace una única ley que sea de forma integrada, sin juntar, sin mezclar, pero que quede claro cuál es el tema de la violencia, cuál es el tema de la injusticia, cuál es el sufrimiento que ha habido en cada una de las etapas de esta sociedad y que abarque una ley a todo ello, ¿no? Yo creo que el futuro en el País Vasco tendrá que pasar por ahí. Sin equidistancias, pero que tendrá que pasar por reconocer todo lo que ha sido violación de derechos humanos, empezando por el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y psíquica, pero todas las violaciones y las conculcaciones y las vulneraciones del Estado.
El señor tiene alguna cosa que decir de ese tema también. Solamente que, si la moderadora me permite... Se lo permito todo. Voy a recoger un puntito. Vaya. Sí, lo mejor va a ser eso. Porque hay que excusarle que nos han dicho antes, ¿no?, que hay que irlo apagando, poniendo, y esto es a veces un poco difícil, nos cuesta todo. No, la verdad es que soy un despistado de manda madre, eso, sí. Bueno, estoy de acuerdo con Sabino, con que hay que buscar, encontrar las palabras aptas. Y la palabra reconciliación, pues en este momento tiene unas resonancias no favorables, pues no hay que empecinarse en utilizarla porque creemos que sea la palabra más indicada. Pero es deseable conocer bien el concepto para no empecinarnos en nuestro rechazo y no ser unos retrasados en las ciencias de la paz en Europa, ¿eh? Porque este vocablo tiene una riqueza muy grande, mayor que eso que aparece bajo el nombre de convivencia pacífica, cuya definición y cuya descripción todavía yo no he oído nunca de manera satisfactoria. Esto es un poquito una indicación con respecto a algo que decía Sabino. Pero con respecto al tema que presentaba la moderadora, tal vez hay una cierta diferencia entre la juventud vizcaína y la juventud guipuzcoana, ¿eh? La juventud y la niñez, ¿eh? Bueno, hay diferencias. Creo que el problema que yo estoy observando en Vizcaya es una indiferencia en un porcentaje apreciable de jóvenes. Todo esto les suena a un juego de pasado cuya hondura y cuya capacidad de enseñarnos lecciones no han descubierto. Y al mismo tiempo, en positivo, diría que hay una receptividad mayor ante el testimonio de las víctimas reconciliadas que visitan nuestras escuelas, que no son tan pocas, al menos en Vizcaya. Yo creo que sí hay voluntad por parte de las autoridades públicas del País Vasco, hay voluntad de que esta y otras iniciativas de este estilo creen un nuevo caldo social y una nueva sensibilidad ante una problemática que tanto nos ha hecho sufrir. Sabino, ¿te había quedado algo en el tintero antes de dar la palabra? Me lo ha recordado Juan Mari cuando, desde otro punto de vista, desde otra visión, ese empecinamiento, yo estoy de acuerdo con lo de reconciliación, ya te digo que yo lo empleo reconciliación siempre, no me refería solo a reconciliación, sino en general a todo, desde la palabra democracia, todo, o sea, están tan desgastadas y eso que a veces no sabes cómo se entiende, ¿no?, o cómo nos entendemos. Desde otras posiciones, ese interés de que la fórmula que se ha empleado, tienes que condenar esto, y no se condene y se lo plantee como una fricción o un conflicto político y no buscando una convivencia o un arreglo o un ponernos de acuerdo en algo, es lo que le pasó a Arantxa Quiroga cuando en un momento concreto dijo, pues, si todos esos posicionamientos nuevos que ella estaba vislumbrando en el Parlamento por parte de la izquierda abertzale, y decide, no nos vamos a pelear por una palabra. Si condenar es la palabra, ¿no? Pues cogemos otras 90 parecidas. Y eso le costó el puesto y le quitaron del medio, ¿no? Y ella después, en la rueda de prensa que hizo, dijo, lo volvería a hacer una y otra mil veces, intentar llegar a un acuerdo con los que no piensan igual que yo, ¿no? Lo cual significa el no querer intercambiar esa palabra por ejemplo, por una reprobación moral. La palabra reprobación, si uno sabe castellano,
tiene un sentido más hondo que la palabra condenación. Es una palabra que tiene su origen en la teología y desde ella los réprobos son lo último de lo último. Por consiguiente, a veces, junto a determinadas alergias, hay grandes ignorances. Bé, jo crec que ara és el moment de donar la paraula als que vulgueu, tant aquí a la fila 0 que esteu com la gent que està darrere, i ells podran acabar de... Algú s'anima? Será como una reflexión también y pregunta, ¿eh? Sí que está. Para mí, hablemos o no en términos de reconciliación, lo que se necesita para mí es humanizarse, encontrarse con el otro, hablar, dialogar, romper los silencios, reconocerse, aceptarse, explicarse, que la gente haga todas esas cosas. Para mí eso sí que es muy relevante, pero también enfocado a que aceptarse, reconocerse, es también aceptar y reconocer que cada uno tiene una parte de verdad, que la verdad no la tenemos, que hay casi tantas verdades como personas, porque cada persona tiene su verdad, tiene su memoria, tiene sus sentimientos, tiene su afectividad puesta. Pero en la medida en que separamos las cuestiones más ideológicas y nos encontramos como seres humanos cada uno, eso es posible. Podemos llegar a esa aceptación, a ese reconocimiento e incluso aceptándonos como diferentes a que podamos construir conjuntamente, que yo creo que es el reto que podemos tener. Yo creo que de aquí me preocupan al menos dos cosas, y es que eso lo tiene que hacer toda la sociedad, incluidos los cargos políticos electos. Y digo cargos políticos electos porque a veces en qué medida los partidos pueden propiciar ese proceso o pueden entorpecer ese proceso. Y esa sí que sería para mí una pregunta, a ver cómo están situados en el proceso en dos dimensiones. Uno, ¿como personas también hacen ese proceso o se separan del proceso de la sociedad? Y la otra, como institución política, desde parlamentos, ayuntamientos, en su rol de político, si ese papel lo hacen o no. Y la otra cuestión que el otro día en la sesión anterior íbamos comentando, si no es necesario también, como mínimo, tener algún mínimo de consenso moral de lo que ha sucedido. ¿Eso és possible o no és possible? Bé, parlàvem aquí amb el company que potser que fossin moltes preguntes, si a usted le parece bien, y luego volvían a intervenir los ponentes como respuesta a todos. Por aquí. Él. Pues muy rápido. Y siguiendo el hilo de lo que ha dicho Tika, pues yo, a ver, sobre el tema que está encima de la mesa, reconciliación, siempre es el proceso más difícil y el más complicado después de un conflicto, en todos. Y por tanto, yo desconfío, o confío poco, de los partidos políticos que hagan algo en ese camino. ¿Por qué? Porque ellos buscan rendimientos a corto plazo. Y la reconciliación no se puede abordar a corto plazo, sino que es un largo camino, que a veces se necesitan generaciones para volver a conseguir la pacificación del conflicto. Y por eso digo que confío poco en ellos. En cambio, confío mucho más en lo que representan las personas de la mesa, por lo tanto, en la sociedad civil. Lo digo porque ese sí que es el camino para poder ayudar a que se vaya abriendo el proceso de reconciliación, que sea a través de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, que no buscan a corto plazo rendimientos políticos, sino que los buscan a más medio y largo plazo, y en cambio en los otros confío y desconfío, porque ya se ha visto y se ve cómo ahondan en las heridas
para poder conseguir votos inmediatos. Eso ocurre, desgraciadamente, en todos los ámbitos de la sociedad, no solo en la vasca, también en la catalana. Sembla que té la paraula el Xavi. Gracias. Hablando de precisamente la no equidistancia que debe haber en el relato para construir al menos un relato moral que sea consensuado en la sociedad vasca, a juicio de ustedes, ¿qué pasos debe dar cada una de las violencias para que realmente este relato sea posible? No sé si se entiende la pregunta. Hablamos muchas veces de que no debe haber equidistancia en el relato de las violencias, pero ¿qué pasos debe dar cada una de las partes para que realmente pueda haber este mínimo consenso de unas verdades morales, de ir construyendo verdades a partir de la parte de verdad de cada uno? No? Jo quasi que ara, perquè hem quedat, tothom que vulgui parlar que ho digui ara, i llavors els donem la paraula als ponents perquè acabin, més o menys han anat apuntant. Veig que són aplicats i els dos han anat apuntant les preguntes. Doncs mira, intentaré ser breu. Primera, felicitar el documental que s'ha preparat, perquè m'ha agradat molt veure la Rosa Lluch dient justament, a més ho he apuntat, bueno, sí, es cierto, claro, perdona, Sabino, empiezo. Que hay una columna aquí en medio que... Primero felicitar por el programa, el documental que se ha presentado antes, entre otras cosas porque me ha gustado mucho ver a Rosa Lluch, a la hija de Ernest, diciendo algo que he apuntado textualmente cuando ha dicho que ella no tiene o no tengo que reconciliarme con nadie. Yo pienso exactamente igual como víctima también, es decir, yo no tengo que reconciliarme con los autores del atentado de Hipercor porque es que no tenía nada con ellos. Es decir, no tengo que recuperar nada con ellos, pero sí se les puede dar la oportunidad, como alguna víctima ya hemos hecho, se les puede dar la oportunidad a quien lo pide por su parte de reparar el daño que han causado. Entonces, a veces hablamos de reconciliación como una palabra, como bien decía Juan María, una palabra muy bonita, pero a veces le damos un significado que otra gente no va a entender. La gente ajena a esta historia quizás no lo va a entender con la claridad suficiente, ¿no? Yo al menos no tengo que reconciliarme con el señor Caride, ni el señor Troitiño, ni la señora Arnaga, ni el señor Arróspide. Pero sí le puedo dar la oportunidad, como ha hecho Caride, de intentar reparar el daño que causaron. Digo esto porque, ligado con la cuestión de las víctimas, se habla tanto de que las víctimas tenemos que hacer, tenemos que decir, tenemos que perdonar, tenemos que no perdonar, que reconciliarnos, pero la pregunta es, ¿nos han preguntado a las víctimas? O sea, que hable un mindundi de una asociación X o una señora que no es ni víctima de ETA, es víctima del 11M, en nombre de las víctimas de ETA, no tiene sentido. Entonces, primero, cuando se habla de las víctimas del terrorismo, se incluye ahí a las víctimas del Grapo, de la extrema derecha, de la milicia catalana, de Terra Lliure, del terrorismo yihadista. No, nos meten a todas en un saco que no es el nuestro. Por eso, cuando hablamos de reconciliación, yo creo que habría que plantearse la cuestión de si es mejor hablar de reparación del daño antes que de reconciliación. Y como bien decía Sabino, se hizo una legislación, la primera, a nivel estatal, con víctimas del terrorismo en el año 99. Que sepáis que han pasado, 99, 2009, han pasado 16 años ya desde esa legislación, 17 años. El año pasado encontré una víctima de Hipercor. Después de 28 años encontré una víctima de Hipercor. Tramitando su indemnización, echándole una mano a tramitarla, el Ministerio de Interior, el que tanto quiere a las víctimas, señor Fernández Díaz y compañía, me contestaron que reconocían como víctima a esa persona, pero no la iban a indemnizar porque se había pasado el plazo. ¿Se había pasado? El plazo. Claro, uno dice, legislación para algunas, pero para Alberto Izquierdo Cortés, que es el nombre de esta víctima, y tengo permiso para explicar su caso porque me lo ha dado él, pues 28 años después resulta que la legislación no ha servido para nada. Entonces, sinceramente, o sea, muchas víctimas hablan por hablar, otras que no son víctimas hablan por no callar. Y otras víctimas lo único que queremos es que esto acabe bien
que nadie más pase por lo que ya hemos pasado nosotros. Y antes hablabas de, por ejemplo, la reagrupación de los presos, el acercamiento. Es legal, ¿no? Sí, pues que lo hagan. O sea, todo lo que diga la ley se tiene que hacer, y punto. Lo que pasa es que hay gente que la ley la hace a su manera, y como bien decía el señor que me antecedía antes, y el anterior, el problema está en que se practica el cortoplacismo, se practica el ganar votos a costa de, en lugar de decir vamos a ganar votos a favor de, es decir, a favor de la paz. Y desgraciadamente hay políticos en este país que la paz es lo que no les interesa tener, y hay que decirlo bien claro. Bueno, gracias. Ahora sí. Me va a permitir que esta vez me anticipe a Sabino, sí. Sabino, Luego a la salida voceamos, Sí. Pero en la cena reconciliarán. En la cena, sí. Bueno, lo de la cena lo hablaremos después. Sí. Vamos a ver. Con esta señora tan amable y tan sensata, la verdad plena no la tiene nadie en nada. Eso no significa que la verdad sea una utopía o una quimera. No podemos llegar a un relativismo tal en el cual, pues, en este mundo todo es verdad ni es mentira, todo es del color del cristal con que se mira. Bueno. Y estoy completamente de acuerdo en el tema del consenso moral, pero si el consenso moral lo ponemos en el análisis de por qué ha sucedido esto y si había razones o no para una confrontación o tal o cual, no vamos a llegar nunca al acuerdo. Es mejor que nos pongamos de acuerdo en el procedimiento para seguir hablando de estas cosas. Pero hay un elemento más de fondo en el cual, que es prepolítico, que es anterior a toda visión política y en la cual sí somos capaces sí deberíamos ser capaces y es el valor absoluto de la persona humana. Ningún patriotismo, ninguna razón de Estado, ningún problema de seguridad nacional, ninguna razón de estas justifica el que a una persona se le asesine, o se le torture, o se le degrade en su integridad física. Este criterio, pero llevado a sus consecuencias, no solo pues expresado de una manera teórica, llevado a sus consecuencias, esto sí, hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Probablemente la mayoría de los partidos dirán que sí están en esto, pero no están. Y paso a la segunda pregunta. Yo no tengo mucha confianza en los partidos porque los partidos tienen un capital afectivo invertido en el interés de su partido y en la conquista de los votos tan grande que las demás cosas, salvo excepciones verdaderamente admirables, las demás cosas pasan a segundo plano. Sí. Sí. No me acuerdo de qué quería decir, pero hay otro tema, ¿no? Con respecto a las palabras de Rosa Lluch, que yo al ser en catalán pues no las he comprendido. Me costaría mucho estar en desacuerdo con mi amiga Rosa Lluch, sí, y no, únicamente veo yo que la palabra, hay una polisemia en el uso de la palabra de la reconciliación. Hay una multiplicidad de sentidos en la palabra de reconciliación que lleva al marasmo, lleva a la confusión. Y eso no es bueno. Quizá hay que tolerarlo en este momento, pero no es bueno. Es bueno que lleguemos en este punto primero a conocer bien, en profundidad, lo que significa reconciliación, porque si no, pues podemos despacharnos, como acaba de despacharse Rosa Lluch, diciendo, yo no necesito reconciliarme con nadie. En ese sentido yo estoy de acuerdo, pero no en el sentido en que entiendo, y las ciencias humanas
las ciencias de la paz entienden el término y el contenido de la reconciliación. Hay otra cosa que he apuntado, pero no soy capaz de leerla yo, o sea que podéis disculpar a un hombre de 83 años, ¿no? Bueno. Si luego le vuelve a salir algo, pues ya contestará ahora tú, Sabino. Sí, bueno, Tica, yo creo que hay de todo, lo que preguntabas al principio y luego los políticos también. A mí me gustaría hablar de la experiencia que hemos tenido en Rentería, porque me parece que es positiva, y la que estamos teniendo en la SAR Teoria y la que estamos teniendo en el Goibar también, y la que se está haciendo en Hernani también. Bueno, y gente todos de partidos diferentes, o sea, ¿que eso es lo general en el País Vasco? No, pero vamos a ir haciendo camino, entonces será lento, pues en la medida de que estas cosas funciona, vamos a probarlo aquí también. Luego, claro, eso, el tema de los políticos que dices y tal, eso cada vez que hay elecciones no hay posibilidades de hay excedencia, pero y bueno, nosotros hemos tenido problemas gordos, por ejemplo, y ahí estaba Miguel Buen, que fue durante no sé si fue 18 años o cuántos años, sí, bueno, lo dejo antes, muchos años alcalde de Rentería, y luego fue en el gobierno vasco responsable de Interior. Bueno, pues logramos que entrara, nosotros entrevistamos a diferentes personas, podían ser políticos o no, de la localidad, y iban hablando del pueblo, de la convivencia, de los problemas, de cómo recordaban lo que más les había impactado, el tema de las relaciones con las personas que no piensan igual que ellos, y de ahí vas creando pues una serie de elementos que te van a dar, vas construyendo la memoria compartida que decíamos nosotros, ¿no? En un momento determinado Miguel se baja, dice, yo no, es verdad que lo que os dije está ahí, está grabado y todo, pero no quiero tal. Rehacemos sin él y al final le convencemos y entra también. O sea, es difícil a veces, y después de que se ha hecho históricamente y sigue siendo ahora de referencia la experiencia de Rentería, y van a empezar en otros pueblos, después de que se hace todo esto, se entra en crisis y vuelta a levantarlo, y están otra vez todos juntos. El Día de la Memoria de la semana pasada hicieron un encuentro muy interesante, no lo hicieron público, cada uno de los partidos políticos tenía que invitar a 4 personas de su confianza, y entonces se trabajó en grupos pequeños, con uno de cada 4 grupos, y ellos, los políticos, en medio, hablando todos los políticos del ayuntamiento. Bueno, un paso sobre la memoria y qué papel juega la memoria y tal. La siguiente pues va a ser interpretar eso, ¿no? En concreto y tal. Bueno, se están haciendo cositas que yo creo que es interesante, pero siempre con la política detrás, o sea, que el ritmo político que hay, ¿no? Elecciones, etcétera, ¿no? O yo no me arreglo con y se ponen en peligro muchas veces cosas. Ahora estamos en la SAR Teoria con el alcalde, que es del Partido Socialista, y claro, el aparato del partido influye también en decir, entra ahí o no entres, o entra de esta otra manera, o sea, pero ahí está la personalidad de cada uno de los políticos también, Marca, si está convencida esa persona de que es válido, ahí te va a entrar, por lo menos la experiencia que nosotros hemos tenido. El mínimo consenso moral, ya ha dicho algo Juan Mari, lo del largo camino, claro, que es una... Yo quiero leeros 2 cositas de cara a lo del relato y esto. Pues lo que dice, primero, Glengri, en el año 2012, cuando salen a la calle, después de estar desde 2007 trabajando entre víctimas diferentes, me supongo que suena y sabréis igual más que yo de esto, pero me parece, yo me he vuelto a quedar con el final de ellos y es muy interesante. Y luego una pequeñita que hablan los de Rentería, ¿no? Y dice, los de Glengri, muchos temas que aún polarizan o generan posiciones enfrentadas sobre el perdón, la reconciliación o la impunidad son parte de los temas pendientes también en la sociedad. Pero hemos avanzado en la escucha, el conocimiento, el respeto, el reconocimiento de lo sufrido, de la dignidad de las víctimas y de los derechos compartidos.
El puzzle de personas y vivencias que constituye la realidad de nuestra sociedad no está roto. Tiene muchas fracturas, pero creemos, por el enorme impacto que hemos padecido, por nuestra experiencia, que se puede recomponer con lo que cada cual pueda aportar para acercar las piezas. De cara a los gestos, dicen, son deseables y necesarios los gestos de reconocimiento del daño causado, como decía Roberto allí también, ¿no? Y la asunción de responsabilidades por parte de todos, y lo ponen grande, los perpetradores de la violencia, todos los perpetradores de la violencia. Y la autocrítica, dicen, queremos invitar a la sociedad, o sea, ya sacan ellos del trabajo que ellos han hecho, a la sociedad a realizar su propia revisión autocrítica del pasado mediante un compromiso ineludible con la verdad. Bueno, y en Rentería, lo que dicen, si hay que ir rápido, si vamos despacio, si vamos bueno, dicen, no debería postergarse a futuro, dejarlo a mejores momentos, la decisión de buscar una convivencia compartida y libre. No esperar a estar al 100% de acuerdo en todo. Progresar en el respeto y el entendimiento entre diferentes e incluso en la colaboración en aspectos comunes. Y es lo que están haciendo. O sea, hasta aquí hemos llegado, nos hemos puesto de acuerdo hasta aquí, eso lo publicamos. Y publicamos también las diferencias. Y decimos, en esto no estamos todavía de acuerdo o no hemos llegado a trabajarlo suficientemente, ¿no? Y nunca se termina. O sea, el objetivo entonces ya no es hacer una fotografía, un libro, sino que es su propio proceso, los espacios comunes que están trabajando entre ellos. ¿Sí? ¿Tenéis apoyo, perdona, del gobierno vasco? En ese tema, en el municipal, hoy tuvimos... ellos están haciendo, y no me parece mal, están intentando hacer a nivel del País Vasco lo que a nivel del Estado no se está haciendo, pero con menos dinero, con menos posibilidades y también con la intervención del Estado en contra, ¿no? Que aquí en Cataluña se podría hacer una ley también, ¿no? De todo lo que ha pasado en Cataluña, ¿no? Bueno, una ley de memoria histórica se aprobó en el Parlamento hace poco. Ahora esperamos que se aprobó hacer la ley. Esperamos que hagan la ley y la futura impugnación del Tribunal Constitucional. O sea que el problema... En el gobierno de Navarra también. O sea, la ley que hicieron en Navarra también. También, por esto. Bien, pero hay que ir buscando los... Bueno, el gobierno vasco... y así explico cuál es la metodología que empleamos, y aquí hay donde hay diferencias. Enseguida, la primera crítica que hacen cuando hablas de diferentes víctimas es de que estás queriendo meter a la persona que ha intentado poner una bomba y la ha explotado como víctima. Y eso nosotros no lo admitimos. O sea, diferenciamos claramente lo que es violación de derechos humanos y lo que es sufrimiento. No todo el sufrimiento es violación de derechos humanos. Entonces, hacemos una primera de lo que es lo que hemos hablado antes, derecho a la vida, derecho a la integridad física y psíquica, especialmente, aunque hablemos también de la violencia de persecución, de la extorsión económica, de la tortura, etcétera. Hablamos de otros temas también, pero principalmente, bueno, lo que es claramente, lo que no queda claro ahí, abrimos un apartado que decimos, necesita más contraste e investigación. ¿Por qué? Pues porque hay versiones opuestas, porque hay una versión oficial y una versión de la otra parte, o porque no hay datos suficientes y pueden llegar a ser violencia de motivación política o puede no serlo. Entonces, si no sería, se sacaría de allí, o puede pasar a ser en el bloque de violencia. Y luego decimos, esto es violación de derechos humanos, pero en ese pueblo, o en esa localidad, o en ese barrio en donde se esté trabajando, también ha habido otro tipo de sufrimientos. Puede haber guardias civiles que se han pegado un tiro porque no han podido aguantar más el síndrome del norte o cualquier otro planteamiento. No vamos a cercarnos solo en el tema del síndrome del norte. Entonces, están mirando todos los días debajo de su coche a ver si le habían puesto una bomba y ya no puede más y se pega un tiro. Vale, nadie le ha disparado, pero no se hubiese pegado ese tiro si no ha habido conflicto vasco. Empleó conflicto de forma como se emplea en toda la normativa y a nivel internacional, o sea, como explicación, no como justificación de nada. Si alguien es lo que hemos hablado antes del desgaste de las palabras. Si alguien coge otro término mejor, porque claro, estamos hablando del caso vasco, o sea, estamos haciendo equilibrios, pero bueno, digo,
en su significación explicativa, que es como en la normativa internacional se utiliza, ¿no? Entonces, una persona presa que porque no ha aguantado la dispersión, el aislamiento, el estar en cuatro paredes, no tener porvenir, no sé cuánto, y se ahorca, ¿no? Esa persona nadie la ha matado directamente y según el concepto de víctima en esto no entraría, a nivel internacional no entraría, pero sí que es un sufrimiento que habría que consensuar después de que se ha arreglado todo lo que es la violación de derechos humanos. En esa localidad, ¿qué hacer con toda esa gente? Porque se ha pegado contra una barricada, o que ha muerto yendo a la cárcel de visita. Nadie la ha matado, el que es sujeto de derechos, por lo que se ve, por dos... ha habido recientemente en Ucrania y en Rusia han salido 2 sentencias en las que dice que el sujeto, la persona presa, tiene derecho a a la vida familiar y a asistencia del abogado. Entonces, claro, ¿eso significa que es un accidente de carretera normal? No, tampoco, porque hay una dispersión y no hay una voluntad de traerte aquí. Pero tampoco lo puedes equiparar a la otra. Bueno, esta casuística, esa dificultad es lo que nos hace estar discutiendo 20.000 horas entre las diferentes asociaciones y grupos y tal. Pero si llevándolo a nivel local hay más consenso de poder hacer las cosas, etc. Entonces el gobierno vasco no le parecía bien que se metiera lo de otros sufrimientos. ¿Por qué? Porque le atacan a ellos cada vez que hacen un informe, y eso Juan Mari ya sabe, el informe base, entonces quiere evitar esa crítica. El que ha puesto la bomba, pues no, el que ha puesto la bomba no se le puede equiparar al resto. Entonces le dio miedo y no entró. Pero a nivel municipal están entrando todos. En el Goibar están 3 partidos: Partido Socialista, Partido Nacionalista y EH Bildu. Si no puede ir uno, habla el otro o la otra en su nombre. En Hernani, yo me invitaron a esa reunión y estaban todos los partidos, ¿no? y hicieron el ejemplo de lo que está haciendo allí en la Diputación ante una treintena de alcaldes y concejales, hablando de su experiencia. Entonces, vamos a lo micro, vamos a lo abajo, vamos a intentar hacer fuera de... Siempre habrá los aparatos de los partidos que van a querer ir cortocircuitado. Oye, que a mí no me interesa que salgas tú en la foto con este o con esta, ¿no? Pero, mientras se pueda, no sé si te he contestado. Aunque me imagino que la moderadora estará mirando al reloj con una cierta preocupación. Estaba escuchando con mucho interés. Yo creo que nos interesa lo que... Yo he logrado descifrar aquello que no he podido descifrar, ¿eh? Bueno, y es esto, ¿verdad? ¿Cuáles serían, a mi entender, los pasos obligados a los cuales los protagonistas deberíamos darles salida? Primero, ETA tiene que proceder al desarme y a la disolución lo antes posible. En este momento me da la impresión de que no tiene demasiada prisa, por algunos conocimientos confidenciales que tengo. Segundo, que los presos que se resisten a poner en práctica la determinación que tomaron en diciembre de acoger las vías legales penitenciarias, asuman estas vías y salgan del primer grado, que los encierra en la cárcel y les evita pues las salidas al exterior, etcétera, una serie de libertades que ya a partir del segundo grado se tienen. Y que, bueno, en tercer lugar, que el Gobierno de Madrid modifique notablemente su política penitenciaria. ¿Sí? No estamos en los tiempos donde teníamos a veces en una semana dos asesinatos de ETA, y que acabe con la dispersión, que es una vergüenza, que penaliza además a las familias, y abra vías de reinserción para los presos. En tercer lugar, que se constituya por fin entre los partidos, ahora ha habido un cambio de cromos importante, tanto en Madrid como en Vitoria.
yo tengo alguna esperancilla de que algunas cosas que no se han podido hacer hasta ahora se puedan hacer, y que se constituya cuanto antes eso que se llama la ponencia, o sea, un acuerdo sobre la memoria de las víctimas, sobre el fin de ETA, sobre los huidos, etcétera, y sobre la política penitenciaria, etcétera. Que exista un acuerdo firme de los partidos, de casi todos los partidos, es también una presión a Madrid, es una presión a Madrid. Y Madrid necesita más favores que hace un año, necesita más favores. Quinto, una intensa y generalizada acción educativa en los niveles de la escuela, encaminada a ofrecer convicciones, actitudes, sensibilidades y comportamientos de paz y reconciliación. Y por último, un reconocimiento de todos aquellos que con nuestras acciones y omisiones no hemos hecho lo que teníamos que hacer o hemos hecho lo que no debíamos hacer. Ordenadamente, como en el episodio de la adúltera, que dice que cuando Jesús dice que echen la primera piedra el que no tiene pecado, dice, y empezando por los más viejos, se fueron marchando, ¿verdad? Bueno, pues aquí empezando por aquellos que tienen más peso y más responsabilidad en el asunto, que todos sabemos quién es. Eso es lo que respondería a esa pregunta a que no he logrado descifrar en mi momento de respuesta. Bé, muchas gracias. Moltes gràcies. Sí. Bueno, yo sinceramente os quiero pedir perdón por lo que os ha podido, al ver la reacción, me he dado cuenta que igual no he utilizado las palabras adecuadas para poderme expresar. Dudaba de sacar ese tema o no, pero cuando te he visto a ti, he dicho, pues le voy a decir delante, ¿no? O sea, prefería decírtelo en la cara, pero no lo cojas mal. O sea, eso no supone una crítica al conjunto del documental. Es simplemente, yo he hablado del futuro, o sea, que tengamos en cuenta, me ha venido bien ese artículo que ha salido esta semana, pero no, os pido perdón a ese nivel porque no sabía que podía crear una situación un poco tensa, pero no esperaba tanto. Entonces, no lo hubiese hecho, si lo hubiese hecho, intentaría haberlo hecho de otra forma. Perdón, ¿vale? Bé, moltes gràcies, és que ricasco, correcte? És que ricasco, jo voldria dir que crec que ha sigut molt interessant. Os damos las gracias a los dos ponentes. Creo que para el ICIP es un honor tener ponentes de esta altura, ¿no? La verdad es que estamos muy contentos, yo creo que es muy interesante. Yo querría sacar de vuestras palabras, en el fondo, optimismo. Monseñor ha dicho esperancilla. No se ha atrevido a decir esperanza, pero cuando ha dicho esperancilla, yo he pensado, esto va bien. Pero como yo siempre tiendo a rebajar las palabras, esperancilla que significa esperanza. Yo creo que ha quedado correcto, que el vaso está no medio lleno, sino más lleno. En todo caso, es yo que siempre queda una gota y pienso, aún podemos beber. En todo caso, moltes gràcies a tots els que heu vingut. Recordar la vostra assistència era imprescindible per l'èxit d'aquest acte, i jo volia recordar que la setmana que ve hi ha la tercera acte en relació a tota aquesta qüestió, que serà el dia dimarts 22 a la mateixa hora, al mateix lloc, i que tindrem de ponents el Mercè Otamendi i el Gorka Landaburu i de moderador el Toni Batista. Espero que vingueu tots i moltes gràcies.